Hoy damos inicio a nuestro primer episodio sobre los podcasts de salud. Hoy hablaremos de diálisis peritoneal, una modalidad que está incluida en lo que es la terapia de sustitución renal. Recordando que la primera opción es el trasplante renal. Dada la dificultad, tenemos entonces dos modalidades, que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Hoy hablaremos con nuestra invitada, la doctora Zairi de la Cruz, sobre esta modalidad y le damos la bienvenida por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, doctora Zairi. Agradecida de poder compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación junto al doctor más viral, el doctor Martínez. Gracias por esa distinción. El placer es mío. Entonces, Zaire, cuando hablamos de diálisis peritoneal, ¿a qué nosotros nos referimos? Esa generalidad, porque posiblemente personas que nos escuchan no tienen idea de qué es o cómo funciona esta modalidad. Dentro del manejo de la enfermedad renal crónica terminal, es decir, cuando ya el paciente pierde la función a nivel de sus riñones, tenemos varias opciones. Como usted bien mencionó, la principal, la más recomendable, es el trasplante. Pero previo a esto, antes de uno llegar, si el paciente presenta síntomas, tenemos que ofrecerle modalidades de sustitución de función renal. Tenemos dos: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La más conocida, obviamente, es la hemodiálisis, que es la diálisis hospitalaria, como bien le dice en la mayoría de los pacientes. Pero también se encuentra la diálisis en casa o la diálisis peritoneal. La misma consiste en una terapia que, como su nombre, como ya lo indiqué, se realiza en el hogar junto a un cuidador. Se realiza a través de una membrana conocida como peritoneo que se localiza en el abdomen y a través de un dispositivo que se coloca al lado del ombligo, para decirlo llanamente, se introducen unas soluciones o unos sueros en el abdomen varias veces al día. Esta solución tiene concentraciones especiales de electrolitos y azúcares, y a través de un proceso llamado difusión simple, pues se realiza el intercambio, y cuando se extrae la solución, pues se realiza la diálisis, que es depurar solutos y agua. Una pregunta, Zairi. Cuando hablamos de República Dominicana y hablamos de diálisis peritoneal, tenemos cifras, tenemos números. ¿Qué nos puede aportar usted sobre ese registro? Sí, de acuerdo al último registro de diálisis que realizó la Sociedad Dominicana de Nefrología, pues la diálisis peritoneal constituye el 23% aproximadamente de todos los pacientes que realizan terapia de sustitución renal. Pues obviamente quedando la hemodiálisis muy por delante. Claro que sí. Y no es solamente en República Dominicana. A nivel mundial, esa es la tendencia, porque es una terapia que tiene ciertos requerimientos y que tal vez nosotros vivimos en el tercer mundo. Eso es así. Tiene requerimientos bien específicos sobre higiene, sobre vivienda, sobre tener un cuidador, nivel educacional, el desconocimiento por parte de la población que, bueno, hacen que sea una terapia menos solicitada. Y dentro de esos requerimientos está que el paciente es quien elige la terapia. Entonces, doctora, llega el paciente en enfermedad renal crónica terminal y dice, ¿cuál usted me recomienda? ¿Hemodiálisis o diálisis peritoneal? ¿Cuál sería su opinión? Bueno, el paciente debe de conocer ambas terapias. Mi deber como médico es explicarle las tres opciones: hemodiálisis, trasplante y diálisis peritoneal. Pero existen indicaciones específicas, hay varios cuadros clínicos
en los cuales la diálisis peritoneal está mejor indicada que la hemodiálisis. Eso es. Aunque se pueden utilizar ambas para todos los pacientes. Ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, con una función cardíaca deteriorada, la diálisis peritoneal está más indicada debido a que pues afecta menos la precarga, depura mejor al paciente y lo mantiene con un mejor equilibrio hemodinámico. ¿Hay otros pacientes que se pueden beneficiar, doctora, de la diálisis peritoneal, aparte ya de lo que usted mencionó? Pacientes con larga estancia en hemodiálisis que se quedan sin acceso vascular. Bien. También se benefician de la diálisis peritoneal. Pacientes jóvenes también que van a la universidad. Pacientes jóvenes que requieren independencia, esa es de las ventajas. La diálisis peritoneal te hace más autónomo, más independiente. Tú controlas tu tiempo. Hay que destacar, dentro de las modalidades de diálisis peritoneal existen dos, una manual y una automatizada. La diálisis peritoneal manual, en esta el paciente coloca las soluciones de forma manual varias veces al día, junto con un tiempo de permanencia. Cada solución, luego de introducirla en el abdomen, dura aproximadamente 4 horas. Y así se hacen los recambios durante el día hasta la noche. Luego, con el último cambio en la noche, el paciente duerme. Pero existe la modalidad automatizada, donde el paciente adquiere una máquina que se conoce como máquina cicladora de diálisis peritoneal. Es una máquina, vamos a suponer, del tamaño de una impresora, que usted la coloca en su mesita de noche y el paciente se pasa el día completo realizando sus actividades, y al llegar a su hogar a la hora de acostarse se conecta y la máquina hace todo el trabajo mientras duerme. Excelente. ¿Cuáles pacientes o quiénes no clasifican o tienen contraindicación para entrar al programa de hemodiálisis o de diálisis peritoneal de esos pacientes? ¿Cuáles son esos pacientes que realmente no tienen indicación? Pacientes que tienen cirugías recientes o que tienen tumores abdominales o que tienen muchas cicatrices por cirugías previas no califican para realizar la diálisis peritoneal, debido a que se produce fibrosis en el peritoneo y no se realiza el intercambio adecuadamente. Pacientes que no tengan cuidador, que no tengan apoyo familiar, pacientes que no tengan las condiciones de higiene en el hogar, dígase viviendas de zinc en malas condiciones. Dentro de los requisitos también hay que tener acceso a agua potable, a un baño, o sea que a un lavamanos. Los factores socioeconómicos influyen bastante. Bien. Una de las razones por las cuales no se utiliza bastante esta diálisis es nivel socioeconómico bajo. Wow, qué Incluso pena. en los países donde más se utiliza, bueno, allá en el primer mundo, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Canadá, que tienen un nivel socioeconómico decente, sabroso, superior al de nosotros. De este lado del mundo, pues, ¿quiénes más la utilizan? ¿O se tiene mucha evidencia? México. Otro punto, doctora, que no quiero dejar pasar, y es que hay un mito en la población renal, en la población general, de que entienden y están convencidos que viven menos tiempo en diálisis peritoneal que en hemodiálisis. ¿Cuál es su opinión sobre este mito o esta realidad que tenemos en nuestros medios? Según la evidencia, los pacientes en diálisis peritoneal a nivel cardiovascular se mantienen en mejores condiciones. Por ende, por esa parte, la supervivencia es mayor. Menos infecciones. Recordemos que en hemodiálisis, por el abordaje de los accesos vasculares, los catéteres, pues los pacientes se encuentran en un estado inflamatorio mayor y eso aumenta la mortalidad por todas las causas. Entonces, ¿cuáles serían o cuál es la complicación que más vemos en pacientes con diálisis peritoneal? Y adicional, ¿cuáles factores de riesgo pueden provocar
o ponerlo más susceptible para adquirir esa complicación? Las peritonitis, que es pues inflamación del peritoneo, es la complicación más temida en cuanto a la terapia de diálisis peritoneal. En cuanto a estadísticas, pues la mortalidad por peritonitis es bien baja, aproximadamente un 5%. ¿Cuál es la cantidad esperada, el objetivo de peritonitis de un paciente? Una cada 24 meses por paciente. Wow. En Latinoamérica manejamos una cada 15 meses por paciente. O sea, no estamos tan alejados. Una cada 24 meses se ve en Japón. Japón. Pero el primero. Estamos un poquito más adelantados. Y las condiciones de higiene y de acceso al agua son mejores. Otros factores de riesgo: pacientes añosos, pacientes psiquiátricos descompensados, pacientes con Alzheimer, que deben de estar en constante vigilancia. Que el paciente tenga un evento desafortunado como una enfermedad diarreica aguda y que en ese momento la higiene no fue adecuada. Las personas que tienen mascotas, muy importante, las mascotas hay que tener, sí, se pueden tener, pero hay que alejarlas del perímetro donde se realiza el intercambio de las bolsas de diálisis peritoneal. Doctora, ¿y cuáles serían esos síntomas que tanto el cuidador como el propio paciente pudiera identificar a tiempo? Dentro de los síntomas tempranos, el paciente refiere dolor abdominal. Cuando se infunde el líquido, mucho dolor abdominal, puede tener escalofríos, fiebres, puede presentar náuseas, vómitos, diarrea como síntomas inespecíficos. Y a la inspección, cuando se drena el líquido en la bolsa, se visualiza turbio. Wow. Entonces, esos son datos que hacen que el paciente acuda a la consulta y en ese momento se tomen medidas para abordar una peritonitis. Otra pregunta que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de diálisis peritoneal es un poco compleja. Usted me dice su opinión, la evidencia, la guía, pero el uso de diálisis peritoneal y el embarazo está contraindicada, es una contraindicación relativa. ¿Qué nos dice, doctorísima? Ese es un tema muy interesante porque pensaríamos que como se realiza en el abdomen, inmediatamente si tengo una paciente renal, debo de hacer hemodiálisis, que es por un acceso vascular. Se tienen datos de pacientes crónicas que han tenido embarazos y lo que se ha realizado es que se modifica la cantidad de líquido que se infunde a medida que avanza el embarazo, pero sí es posible tener una paciente embarazada en diálisis peritoneal. Otra pregunta sumamente interesante y es el uso, porque como sabe, yo soy muy agudo en la práctica clínica, pero el uso para sentido en general, para nuestra audiencia, el uso de la diálisis peritoneal en el paciente críticamente enfermo que desarrolla lesión renal aguda, ¿qué evidencia tenemos? Te digo esto porque a veces cuando me interconsultan el intensivista, como que le pareciera extraño cuando yo planteo la posibilidad de que pudiéramos utilizar diálisis peritoneal, como con un poco de temor. ¿Qué nos dicen las guías, doctorísima? Siempre se ha dicho que la diálisis peritoneal, sus mayores avances han sido en épocas de desgracias. Podemos enunciar la Segunda Guerra Mundial, donde luego de finalizada... ¡Qué fina! Siga. Luego de finalizada, tuvieron muchos pacientes con lesión renal aguda y hubo que abordarlo no solamente con hemodiálisis, parece que no había espacio, y ahí se insertaron muchos catéteres de diálisis peritoneal. Hay una historia bien famosa de México que hubo un terremoto, las unidades de hemodiálisis se cayeron y hubo que instaurar muchos programas de diálisis peritoneal. Y ahora, con el COVID, tuvimos muchas lesiones renales agudas y pacientes nuevos en diálisis, pero queríamos mantener el aislamiento.
e incluirlos en diálisis peritoneal fue lo idóneo. Pero vámonos con la lesión renal aguda. Sí se puede utilizar. Lo recomendable es, en un catéter recién insertado, es que se utilicen pocos volúmenes, con un tiempo de permanencia corto, de forma ideal en una cicladora. Y hay muchos reportes de que esto sí funciona. Ya en cuanto a las fugas, pues se pueden ver, pero no es una contraindicación porque no se fuga todo el líquido, es una pequeña cantidad. Se me ocurre también preguntarte, aunque hablamos al inicio de la entrevista sobre la supervivencia del paciente en diálisis peritoneal, me gustaría que por lo menos por arribita nos hable sobre el pronóstico y ya por último nos hable también en caso de que se identifique una peritonitis, cómo sería el manejo, debería tener el temor el paciente, se usan antibióticos, ¿qué hacemos? Bueno, en cuanto al pronóstico, como ya mencioné, es bastante bueno. Siempre se dice que en hemodiálisis, dicen los pacientes, se vive más, pero tenemos, o que el peritoneo tiene un periodo de vida limitado, pero tenemos pacientes en programas de diálisis peritoneal que tienen 15 años, 12 años, 10 años. Obviamente, nosotros pujamos por el trasplante renal, pero debido a que la lista de espera es bastante limitada y larga, pues se le da una brecha de vida a esos pacientes de 1 década o más, con buenos cuidados y pocas peritonitis, porque con cada peritonitis aumenta el riesgo de que la membrana se dañe. En cuanto al manejo de la peritonitis, el manejo, por lo general hay ocasiones en que los síntomas ceden a la semana, con medidas, lavados peritoneales y medidas generales. Pero hay otras ocasiones que se necesita un tratamiento antibiótico empírico de inicio. Luego de tomar los cultivos se le da tratamiento específico y si no cede al cabo de 21 días, 24 días, hay que hacer un recambio del catéter. Y en el caso de que aparezca un hongo, ahí sí es indicativo de salida del programa. Se le debe de dar reposo por 4 a 6 semanas al peritoneo. Ahí el paciente se mantendría en hemodiálisis. Quiero que tus recomendaciones para aquellos pacientes que están en diálisis peritoneal, que nos escuchan, y también algo en particular que quiera dejarle a los colegas que siempre nos sintonizan. Exhortarle a la comunidad médica primeramente que la diálisis peritoneal es una terapia sumamente efectiva, que es equiparable a la hemodiálisis, que mantiene a los pacientes fuera de síndrome urémico y que no hay que tenerle miedo. Sabemos que en cuanto a los programas de diálisis peritoneal existe cierto nivel de desconocimiento, tal vez falta de formación, que no es un tema que se le da mucha publicidad y que a nivel institucional pues se le falta mucho en la República Dominicana. A los pacientes tampoco tengan miedo por realizar una terapia en su hogar. Es una terapia sumamente segura y en los programas cuentan con el apoyo de un personal sumamente capacitado. Y ya por último, doctora, ¿cómo podemos contactarla, redes y demás? Me pueden localizar en las redes sociales vía Instagram como doctora Riñón. Excelente, gracias. ¿Algún contacto, algo en particular? Sí, mi contacto es 829-977-7973. Para trabajo a los tigres. Solo trabajo. Gracias. Y recuerda que puede ver el contenido en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify y demás. DR Domingo Martínez, un único nombre. No olvides dejarnos tu comentario y decirnos qué te pareció. Bye bye.